Pero la Biblia textualmente dice o ustedes notan que Dios expresa que todo va a estar bien. No está literalmente expresado, pero de hecho lo que sí hay es una confianza absoluta en los planes de su Padre. Eso sí está. Pero al fin y al cabo lo que estamos buscando es de huir de la validación del dolor. O sea, no queremos validar el dolor, ¿sí? Y validar el dolor muchas veces es reconocer que hay un dolor. Bienvenidos a Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y esta mañana estábamos... Mira, pero tú vienes con todo, por la línea del medio. No, de una. Esta mañana estábamos hablando... Porque Alejandro llegó tarde. Esta mañana, hay que decirlo. Sí. Aquí no nos va a caer coba. Así es. Entonces esta mañana estábamos diciendo, mira, ¿qué hora es? A las 9:30. Y Julián dijo, no vale, chicos, tranquilo, no se preocupen por el tiempo. O sea, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y esa frase, todo va a estar bien, es una frase que creo que da para debatir sabroso en estos 45 minutos y Amy no nos presiona. ¿Sabes que esa es la frase preferida entre mi esposa y yo? Todo va a estar bien. Y ha desatado discusiones entre nosotros dos en momentos donde ella ha dicho esa palabra, esa frase que... Ok, pero vamos a empezar, de hecho vamos a empezar por ahí, pues vamos a empezar siendo honestos. ¿Cuántas veces hemos usado nosotros hacia otra persona de manera empática, de manera, el término que le quieras poner, pero hemos usado la frase tranquilo, es que todo va a estar bien? O sea, la hemos usado, yo la he usado burda. Yo también, y a veces la uso como un cliché, porque realmente yo tengo una tendencia más a la crítica y a la negativa que a la positiva. Entonces cuando lo utilizo es como un bálsamo para otra persona, pero es como para salir el paso. Sí, y reconozco que estaba mal, así que disculpen. No, porque que a veces me parece que no tenemos más nada que decir. O no tenemos como la valentía para enfrentar la situación o dar el consejo que se amerita, porque puede ser muy difícil o muy incómodo darlo, y terminamos con la frase... ¿Cliché? Todo va a estar bien y 2 golpecitos en la espalda. Sí, porque, a ver, y no necesariamente viene de una mala intención. De hecho leyendo es como un reflejo que a veces hacemos por incomodidad, porque no sabemos qué decir, porque la situación de esta persona de verdad nos afecta y no sabemos cómo abordarlo, cuando a veces un silencio y un acompañamiento es mucho mejor, pero por tratar de tener participación en el dolor de esa persona, está esa frase de tranquilo, es que todo va a estar bien. Y si sale automático, o sea, si no sientes que le hemos adoptado como la cultura pop, pues algo que yo tú siento no que... te das cuenta y que todo lo que te rodea, tu Creo entorno... que es una muletilla. Creo que Sí, es una muletilla puede ser social una muletilla. para tratar de empatizar, pero a veces... Juan, tú dices que es social y no es más como religiosa. No, yo creo que es social, Es social. entendiendo, O sea, la sociedad en entendiendo su totalidad la usa. Sí, de hecho, Sí. la gente la hace como un mantra. Sí. Ok. Ojo. Cuando me refiero que es social, creo que luego se va a todas las ramificaciones. O sea, esto pasa en los ámbitos profesionales, pasa en los ámbitos religiosos, pasa en los ámbitos familiares, pasa en todos los ámbitos. Porque nuevamente, creo que cuando la expresamos, me atrevería a decir que la mayoría de las veces que yo la he expresado no ha sido como una falsa promesa o una mala intención, sino tratar de tener un gesto empático. Lo que pasa es que muchas veces, y ahora vamos a ponernos en el otro lado, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros, tranquilo, que todo va a estar bien? Y esa frase termina siendo como un golpe en el estómago. O sea, no me digas que todo va a estar bien. Tú no tienes ni idea de lo que yo a mí estoy normalmente me pasa eso, Juan. viviendo. A mí no me gusta. A mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta que me digan todo va a estar bien cuando mi situación Sí. ¿Quién eres? no, O sea, no es sabes lo que yo- contraria. Exactamente. Y entonces siento que se están burlando de mí. Para mí, o sea, de verdad, a mí se me desata un sentimiento de burla, como que tú me digas a mí, todo va a estar bien, pero ¿qué sabes tú que estoy sintiendo yo? Vamos a hacer un testeo. ¿Qué Julián, sabes? todo va a estar bien. Todo. ¿Qué sabes tú que es lo que yo estoy padeciendo internamente? Dime cualquier otra cosa, pero no me digas que todo está bien, porque yo estoy viviendo una situación que yo sé que no va a estar bien. Claro. ¿Te ha O sea, pasado que no va a recientemente? cambiar. ¿Te ha pasado Sí. recientemente? Claro, claro. Y me ha pasado varias veces. Por eso que al principio le decía, una de las cosas por las cuales yo siempre le digo a mi esposa, por favor, no me digas esa palabra. Claro.
no me digas esa frase, porque sé que no va a estar bien. O sea, cuando se trata de situaciones económicas, cuando se trata de situaciones personales y tú me dices a mí que todo va a estar bien, pero cuando yo sumo y veo la sumatoria de todo me dice que no va a estar bien, para mí, en lo lógico es, acepta tu realidad, que no va a estar bien y ten paz con eso, que es diferente a querer abrazar una mentira que no es la realidad que estás viviendo. ¿Y si esa persona está creyendo esa palabra? Y en verdad dice que todo está bien porque tiene fe y claro, confianza. Pero es que... Claro. Sí, y si yo creo que tú eres un animal porque yo creo y tengo confianza, ¿eso está bien? Pero puedes ser evolucionista y crees que yo soy un animal, pues yo te respeto tu pero confianza. Está bien que yo lo crea. Eso no importa si la persona lo cree. Pero, la persona puede creer lo que quiera. Yo creo que, o sea, primero, yo creo que es una frase que todos estamos de acuerdo, que la hemos usado. Creemos que, además, es una frase que es parte de... Sí, hoy en día es parte de esas muletillas que utilizamos en nuestro día a día, en cualquier entorno. Por eso creo que Mira, Juan, a mí me afecta tanto esa palabra que yo he hecho hasta... en todo lo posible de usarla lo menos que pueda y cuando la uso, porque como tú dices, es muletilla y está muy apegada a nuestro dialecto, ¿no? En nuestras conversaciones. Cuando la uso digo, ¿por qué dije esto sí? Y si no está bien, y si no sale... Y no pero cuando te sientas así como estás de alterado ahorita, digo, prende Bob Marley, te pones a escuchar Bob Marley, todo va a estar bien, don't worry. Es decir, nuevamente, a ver, si te pongo ese yo no estoy alterado, yo no estoy... Bueno, con el fenómeno de Bob Marley, yo estaba pensando que culturalmente esa frase toma más fuerza después de los movimientos hippies. Sí. Porque veníamos de una época posguerra, de muchos conflictos, durante lo que se llamó la Guerra Fría, que es ese movimiento de va a haber guerra, no va a haber guerra. Sí. Entonces de la guerra viene la paz. Y entonces viene la calma. Entonces es un movimiento muy chévere por encima, muy agradable para las personas, te aleja de la realidad que estás viviendo. Entonces sale esta canción, por ejemplo, este movimiento de reggae, de Three Little Bears, creo que se llama la canción, de Bob Marley. Don't worry about a thing. Esa es la frase. Pero creo que el título de la canción es así. O sea, como porque lo que entendía de la canción era como de unos gorriones que se veían en la ventana y era como la tranquilidad que transmitían en Jamaica y viene todo este movimiento del reggae. Pero todos estos movimientos, tanto el hippie como el movimiento del reggae, están como que apalancados en este tipo de frases o expresiones porque para mi percepción funciona como un efecto placebo sobre el ser humano. No, bueno, y que, ojo, que detrás de eso hay como una visión, porque lo he escuchado también mucho últimamente, es que hay una visión optimista, donde tú dices, no, yo soy una persona optimista, yo sé que en el fondo todo va a estar bien. Mi problema no es con la frase ni con la intención con la que la digas. Mi problema es qué significa realmente que todo va a estar bien. O sea, porque yo recuerdo, y bueno, con eso empezamos el año y esos fueron los primeros episodios que grabamos, y conectando con tu frustración y con tu rabia descontrolada, es cuando Ainhoa estaba en cuidados intensivos y la cantidad de mensajes que yo tenía me decía, Juan, tranquilo, que todo va a estar bien. O sea, yo teniendo a mi chama de 5 años en cuidados intensivos, tú me das, o sea, a mí me daba rabia los mensajes. Me daba rabia, pero entendía la intención y entendía el trasfondo del qué. Pero a mí me llevó mucho a pelear con el qué significa que las cosas van a estar bien. Y para mí, el estar bien era que mi hija saliera de cuidados intensivos. Y que mi hija saliera de esa clínica, de abandonar esa clínica y saliera de ese cuadro. Pero ¿cómo era tu diálogo interno con respecto a esa situación? ¿Era, te repetías a ti mismo, todo va a estar bien, Dios, todo va a estar bien? ¿O era simplemente, bueno, yo sé que esto no tiene sentido si mi hija no va a estar bien? Yo creo que además hace poco reflexionaba, y de hecho por eso le decía a Amy que era un episodio que yo quería grabar, porque hace poco me llegó, o sea, estaba en un momento de pensamiento y me llegó eso, o sea, me recordó aquel momento. Porque yo recuerdo que cuando estaba atravesando toda esa situación, y yo no sé si ya esto lo hablamos en la vez que grabamos aquel episodio hablando específicamente de ese episodio que me tocó vivir, yo llegué a escribir dos guiones, por decirlo de alguna manera, de lo que yo iba a decir en redes sociales si Ainhoa salía de esa situación o no salía de esa situación.
Y uno obviamente era de agradecimiento, si Dios sacaba a mi hija de esa situación. Y el otro era de queja y de molestia, de por qué Dios había permitido que esa situación sucediera. Y uno de mis grandes miedos cuando yo estuve viviendo esa situación con Ainhoa era que yo decía, yo no sé si tú te llevas a Ainhoa, si yo voy a poder seguir. O sea, estoy hablando con toda la honestidad del mundo. Sí. O sea, yo le decía a Dios, yo no sé si tú te llevas a Ainhoa, yo voy a poder seguir creyendo en ti. Y eso para mí fue un proceso súper difícil, porque en el fondo mi fidelidad a Dios depende de que las cosas salgan como yo quiero. O realmente el estar bien es confiar que a pesar de que yo no entienda la situación y las cosas no se den a mi manera, a pesar de eso, yo voy a seguir confiando que yo no entiendo este plan, pero en el tiempo yo sé que ese plan que tú tienes es mejor que el que yo. Pero era muy... ¿Qué plan puede haber mejor de que mi hija no salga de cuidados intensivos? O sea, para mí no hay otro, no había otro. Y gracias a Dios, en este caso, o sea, Dios permitió que Ainhoa saliera de esa situación, por lo cual estoy meramente agradecido. Pero yo hoy en día les soy súper honesto. Yo todavía sigo pensando que si no hubiera pasado así, yo todavía hoy estuviera sirviendo a Dios. Yo ayer, para la fecha que estamos grabando, ayer, en la noche, estaba hablando con una persona, conocí a una persona que me estaba contando de que su mamá, de la nada, súper sana, le tocó vivir un cáncer, ¿no? Y el cuento largo corto, ella sobrevive al cáncer. Y cuando sobrevive al cáncer, tiene un momento muy de agradecimiento a Dios. Pero su mamá pasa un año sana y al año vuelve la enfermedad y fallece muy rápido. Y él me habla de ese momento de rabia, porque entonces, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué sanó? ¿Por qué? Y él me cuenta de su proceso de literalmente pasando algo muy similar. Él decía que en su reflexión y en su molestia y su queja con Dios, él entendió que su fidelidad a Dios no dependía de si su mamá estaba sana o no, no podía depender de eso. O sea, dependía de confiar de que Dios tiene un plan mejor. Y escuchar a una persona que su mamá acaba de morir y decir, pero es que yo sé que Dios tiene un plan mejor que este. A mí, justo un día antes de que íbamos a grabar esto, yo decía, miércoles, yo no estoy, yo siento que yo no estoy ahí todavía. Bueno, yo hago una distinción porque esta semana también he estado como reflexionando por las edades de mis padres. Yo dije, cónchale, cada momento que me estoy regalando Dios con mis papás, pues es gracia, porque yo sacando cuentas, yo decía, estoy viendo a mi familia envejecer, veo ciertas cosas y me empecé como a llenar de miedo, hasta con la mascota, con todo lo que uno tiene, Sí, pues. claro. No sé si era un fenómeno de los 30 años, pero estaba pensando inclusive de lo efímero que es todo, pues, y lo rápido que pasa el tiempo, y de las cosas cómo se van, y esa parte de la vida que uno no entiende. Y analizando sobre el tema, a veces uno tiene mucho optimismo, y es el peligro de las cosas. O sea, hay una distinción entre tener esperanza y tener optimismo. Sí, totalmente. Ante una situación, porque el optimismo es una creencia muy limitante. Muy, mientras vamos viendo, va sucediendo. Sí. Y tú esperas que todo suceda bien. Y circunstancial. Y circunstancial. Mientras que la esperanza es una actitud de que muestra coraje en ti. Que pase lo que pase, yo tengo esperanza de que las cosas van a obrar para bien. Haciendo estas dos distinciones, creo que uno puede entender hacia qué punto estamos viendo a Dios o las situaciones de la vida. Si las vemos con optimismo o las vemos con esperanza. Este mundo vende mucho optimismo y es el problema. Sí. Porque el optimismo se acaba. Es como un frasquito que me he hecho un momento. Sí, bueno, todo está bien, pero yo no hago nada. Es decir, yo no me transformo mi corazón para que cuando yo me haga esa pregunta yo sienta paz. Y como yo lo asocié con todo este tema que yo estaba hablando de mi familia y tal, es, si yo veo a mi familia como un deterioro físico, obviamente me lleno de ansiedad, me lleno de preocupación y me cuesta creer que todo va a estar bien. Y sigo que, no, bueno, todo va a estar bien, pero al mismo tiempo sigo con la misma preocupación. Es porque yo no estoy viendo a mi familia con la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Mi creencia inamovible de que Dios nos dio vida eterna y de que este mundo es momentáneo, pero voy a vivir una eternidad con ellos también. Entonces cambia mi optimismo por una esperanza. Entonces es como un ejercicio que hago para que evitar el efecto placebo inmaterial, que es ese efecto que me ay, todo está bien, y ay, que me pone una curita, que cuando venga la realidad me va a hacer huir de Dios. Entonces, evito eso
sino digo, tengo la esperanza de que cuando suceda me va a doler, pero siempre me mantuve en la esperanza general de que la muerte es inevitable. Esa situación es inevitable. Yo no puedo explicar si mañana voy a estar aquí o no voy a estar acá, pero vivo con esperanza de que estoy viviendo con propósito y estoy cumpliendo mi vida. Lo que Dios me mandó acá, a esta tierra, lo estoy cumpliendo. Este tipo de frases nos roba, por lo menos una persona que está pasando un luto o está pasando una prueba X, nos roba la oportunidad de lamentarnos en medio de nuestro proceso. La lamentación es bíblica, si no, no existiera un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. O sea, porque la lamentación te va a llevar a depositar tu confianza en Dios y a permanecer esperanzado, no en tus capacidades ni en la capacidad que tiene este mundo para poder solventar o reponer lo que tú estás viviendo, sino que la esperanza está basada en la capacidad y en los logros que Dios ha realizado. Entonces, y eso te lleva a ti a descansar en Él, en su soberanía. Y como decía Juan, hay una línea del tiempo que siempre te va a decir, ahora no lo ves, que va a estar bien. Ojo, y estoy hablando desde el punto de vista de Dios. Sí. Ahora no lo ves, pero tienes que vivir el luto. Y por eso es que este tipo de frase mata el luto, porque te llena de una falsa alegría, de una falsa motivación momentánea, y minimiza tu problema. Y te lleva a bloquear el problema para que tú no puedas enfrentarlo como tienes que enfrentarlo. Y muchas veces te cohibes hasta de llorar y te cohibes del dolor porque todo va a estar bien. Yo he visto familias destruidas simplemente porque han tenido a alguien enfermo y alguien se ha atrevido a decir que todo va a estar bien, que esa persona va a salir del cáncer, que esa persona va a salir de la enfermedad, que va a salir de la crisis económica y no sale. Y no sale. Y entonces, por la culpa de un ser humano que es imperfecto, tú terminas tachando a un Dios perfecto porque anclas esa palabra, esa frase, como que si viniera del Dios mismo. Pero resulta que fue un ser humano que te lo dijo. Y te llevó a confiar en esa frase que todo va a estar bien. Pero resulta que el familiar murió y la crisis económica no mejoró. Sí. Y esas personas terminan, entonces, entrando en una discusión con Dios y cerrando su corazón hacia Dios por causa de esta frase. Miren lo delicado que es utilizar este tipo de frases a la ligera. A mí me pasó algo muy parecido a ti también esta semana. Un amigo perdió a su mamá y yo no tuve palabras para escribirle, no podía. Porque yo sé que él batalló con su mamá hasta el último momento y fue un hijo maravilloso en cuidar a su mamá hasta el último instante. O sea, increíble. Y yo dije que no le voy a escribir, decía, no puedo escribirle. Y esperé el momento hasta que me lo conseguí de frente. Y cuando lo vi, él me miró y yo sin palabras, solo lo miré a los ojos y él dijo, ya sé que no tienes palabras. Y fui y lo abracé y me abrazó durísimo y nos abrazamos y nos quedamos abrazados un rato. Pero yo no pude decirle ninguna palabra. ¿Qué palabra le puedo yo decir a un hombre que acaba de perder a su mamá? Y como yo le digo, todo va a estar bien. Y aun cuando yo sé que él es un hombre de fe, que está anclado en Dios, que es un hombre firme en Dios, y él comprende que todo el proceso de su mamá estuvo en las manos de Dios, pero ¿cómo yo le digo que va a estar bien? Y me hizo recordar a Job. Job es una historia que aparece en la Biblia. Hay un libro completamente dedicado a él, a la historia de Job, que era un hombre justo, y él lo perdió todo. Perdió su casa, perdió a sus hijos, perdió toda todo por lo cual él había trabajado en la vida. Y llega un punto donde él está tirado en el piso, en la tierra, en el lodo, o sea, está lleno de ceniza, está lamentándose delante de Dios. Y sus amigos se acercan a él y dicen, y mira lo que dice el verso 13 del capítulo 2, dice, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que el dolor era muy grande. Y a veces una pequeña frase que creemos que está bien por salir del paso puede hacer más daño que cualquier discurso. A veces solamente el sentarse con la persona y estar a su lado y decir, yo estoy aquí, solamente yo estoy aquí, estoy presente, y hacer silencio es lo mejor que nosotros podemos hacer. Sí, yo recuerdo justo aplicando eso en el proceso que a mí me tocó vivir. Yo recuerdo, así como les conté esto, yo recuerdo que hubo un momento donde tal cual, o sea, a mí me pasó mucho que
cuando hablaba y me quejaba y me expresaba con Dios, en mucha molestia, en mucho desconocimiento de por qué estábamos viviendo eso, yo al final, y ya en los últimos días, antes de gracias a Dios, poder abandonar la clínica, yo siempre, mi preocupación personal era siempre, esto es lo que yo quiero. O sea, yo por favor, con toda honestidad, yo quiero que tú saques a mi hija de esta situación. Pero, si eso no está en tus planes, fíjate que no era, pero si no está en tus planes, o sea, yo, obediencia, y mi miedo era, pero si eso no llega a estar en tus planes, trata conmigo, porque yo lo que menos quiero es apartarme de ti, porque me conozco. Y que porque sabías que tu corazón podría inclinarse, apartarse, porque somos débiles. Luego nosotros lo hemos hablado también muchas veces en este podcast y creo que es una de las historias más conocidas por creyentes o no creyentes, de cuando Jesús, antes de ir a la cruz, él flaqueó. O sea, él le pide a su padre, a Dios, él le pide, palabras más, palabras menos, él dice, si puedes, que esto no suceda, pasa de mí esta copa. Y ninguno de sus discípulos en ese momento, al verlo en el huerto de Getsemaní, aún sudando sangre por el padecimiento que se acercó a decirle, mira, todo va a estar bien. No, o sea, pero nuevamente, él sintió, o sea, siendo el hijo de Dios, él sintió temor. O sea, a lo que venía, o sea, para que preparara su corazón, para que preparara su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero él termina diciendo, pero es que al final, y esto para mí es lo admirable, más allá de lo que yo quiera, porque yo sé todo el sufrimiento que me viene, más allá de esto, que tu voluntad esté por encima. Y para mí eso es la demostración tangible de lo que significa realmente confiar en Dios, porque en el fondo todo va a estar bien. O sea, Jesús sabía en ese momento que ese sacrificio era necesario para nuestro beneficio. Pero la Biblia textualmente dice, o ustedes notan que Dios expresa que todo va a estar bien. No está literalmente expresado, pero de hecho, lo que sí hay es una confianza absoluta en los planes de su Padre. Eso sí está. Sí, mira, yo hice una pequeña investigación porque yo soy un poquito como analítico con respecto a esa expresión, principalmente porque están dos extremos. Están los haters, que son los que la detestan, y están los que les da el efecto placebo, el que les agrada, los motiva y son esas personas optimistas. Pero dentro de los creyentes está esa percepción de que Dios, sí, todas las cosas ayudan para bien, todo va a estar bien. Entonces muchos se apalancan, por ejemplo, en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ese es el primero. Ese está buenísimo, ese versículo. Pero tiene una... Pero no dice que todo va a estar bien. No dice que todo va a estar bien, pero lo percibe el cristiano como que todo va a estar bien. O sea, o el creyente común que piensa. Claro, porque no leen el contexto de lo que están leyendo. Quieren agarrar solo un versículo y apropiarse de una palabra, pero cuando tú lees el contexto del por qué se escribió el capítulo 8, ni siquiera tiene nada que ver con lo que tú estás tratando de afirmar. Ese es el primer punto. Pues entonces le acreditamos a Dios, no, Dios quiere que todo está bien, principalmente en este mundo, pues en esta tierra. Porque ahí sabemos que la condición es para los que aman a Dios. O sea, es la voluntad de Dios. Sí. El otro versículo es Jeremías 29:11, muy citado, muy popular, es planes de bienestar y no de calamidad. O sea, que para darnos un futuro y una esperanza. Y el contexto de esto era para el pueblo de Israel, que estaba pasando unos momentos durísimos, horribles, y nada cerca de lo que estaba o lo que nosotros concibimos hoy con todo va a estar bien. Y el otro punto... Mira, ya te tengo un ejemplo para eso. Tú sabes que cuando yo tenía 15 años yo me metí en un problema por estar con malas adjuntas terrible y me denunciaron con la policía. Y mi mamá, llegó la policía a tocar la puerta de la casa, tum, y venimos que queremos hablar con su hijo. Y mi mamá habló con ellos y yo estaba durmiendo, era tarde. Y le dice, ¿qué hizo mi hijo? Hizo esto, se portó mal su hijo. Y mi mamá pudo haber sido otra, decir, mira, no, él no sale de aquí. Él se queda aquí, ustedes no sacan a mi hijo de aquí. No, mi mamá dijo, pase por aquí está la habitación, abrió la puerta, ahí está acostado, llévenselo. Y eso pudo haber sido un plan de mal y no un plan de bien.
de bienestar. Yo pude haber pensado que yo pude haber dicho, mi mamá es una malvada, mi mamá entregó a las autoridades y era lo mejor, y siempre lo digo, lo mejor. Para ti en ese momento era inentendible. Era inentendible. Lo que tu mamá hizo. Pero en el tiempo, viste, la línea lo que tu mamá permitió. Sí. Digo, fue lo mejor que ella pudo hacer. Ella pudo hacer porque era la forma de tener a un joven que estaba deslumbrado por las cosas de este mundo, desadaptado, y tenía que ser frenado y tenía que pagar por lo que había hecho y ser disciplinado por las autoridades. Y yo en el momento decía, ¿por qué me hizo esto? Yo no entendía, pero después en la raíz del tiempo, yo digo ahora, si mis hijos hicieran eso, yo haría lo mismo para poder frenarlo y para que tuvieran un futuro de bienestar. Sí, entonces por eso es que cuando ese versículo dice, tengo planes de bien y no de mal, no quiere decir que todo va a ser color de rosa. No, es la circunstancia Muchas veces las circunstancias van a ser duras y los procesos van a ser duros para tu vida. Pero tenlo por seguro que si tu fe está anclada en Dios y tu esperanza está anclada en Dios, entonces ese Dios al cual tú dices amar, tienes que confiar en que Él está orquestando todo para tu bienestar, aun cuando las aguas que estás pasando ahorita no son nada apacibles. Sí, y el otro versículo, que creo que engloba toda la relación, porque si vemos la Biblia, el primer versículo, pero una carta de Pablo. El segundo está en el Antiguo Testamento, que es lo que está narrando Julián. Y el tercero, yo lo pensaba, bueno, este versículo tiene mucho sentido cuando lo vemos desde esta perspectiva de que no todo va a estar bien, precisamente porque estamos en este plano terrenal, pero la percepción de las personas en ese momento era que esperaban un Mesías que iba a solucionar todo y que todo iba a estar bien. Entonces... Esa es la percepción judía. Entonces, en Juan 16:33, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces vemos una contracultura allí, de que un Dios que tú esperabas, hecho hombre, un Mesías, que iba a venir a solucionar, decir, Julián, todo va a estar bien, viene y te dice, mira, en este mundo donde ustedes están aquí, donde estamos hoy, la van a pasar feo. Van a tener que sufrir, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. O sea, y mentalmente, a mí eso me huele el coco. Cuando lo veo desde un punto de vista ya más humano, es como que necesitas fe. Necesitas fe. O sea, una persona, pobrecito si eres ateo, ¿cómo hace? Sí. Es doloroso vivir así. Entonces, es sentido común. Si tú lo ves así desde ese punto de vista, no tiene sentido. Es decir, todo va a estar bien si no tienes una creencia en algo. No tiene sentido. ¿Y cuántas personas hemos dicho, todo va a estar bien y en realidad no creemos? Porque lo que creas va a determinar lo que eres. Porque en este mundo, obviamente, donde estamos, la enfermedad, el desaparecer de este plano, o sea, el morir va a pasar, los fracasos vamos a vivir, los distanciamientos los vamos a vivir, los rencores, los problemas, las diferencias las vamos a pasar. Entonces, no todo va a estar bien. Muchas veces nosotros terminamos con esta frase trillada, porque por lo menos a mí, ver tu situación con Ainhoa, que tú sabes que amo a Ainhoa, la amamos con todo nuestro corazón, y uno se llena de temor. El mismo temor de la persona embarga el corazón de la otra persona. Y normalmente, bueno, la primera frase que puede venir, bueno, todo va a estar bien, ten paz, ¿cierto? Pero al fin y al cabo lo que estamos buscando es de huir de la validación del dolor. O sea, no queremos validar el dolor, ¿sí? Y validar el dolor muchas veces es reconocer que hay un dolor. Es simplemente aceptar que hay un dolor, que se está padeciendo en ese momento y que no podemos huir ni escapar de eso, y ninguna frase trillada va a poder aplacar el dolor que yo estoy teniendo. Entonces, ¿cómo validamos el dolor? Bueno, cambiando este tipo de frases como no todo va a estar bien, por frases más realistas que ayuden a la persona y validen que la persona y tú reconozcas que estás pasando por un dolor y yo lo siento. Y decir, oye, qué lamentable y horrible es que estés pasando por esta situación, de verdad que te acompaño en tu dolor. Y yo creo que eso es mejor que decirle a la persona, todo va a estar bien. Ahí yo recuerdo que en esa situación, una de las frases, por decirlo en su momento, que a mí sí me ayudó mucho, de personas que se acercaban y decía, recuerda que tus pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos, o sea, mi cerebro en ese momento estaba imaginándose 30.000 escenarios. Pero entender que los pensamientos de Dios son muy diferentes. Y cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de los planes. Porque ahí yo tengo como
tengo como un punto de vista de lo que han conversado. Porque si bien todo lo que tú lees, Ale, y Dios nos alerta que en el mundo que estamos viviendo, en el mundo en el que vivimos, vamos a vivir aflicciones. Yo siempre digo que eso es como... Nos encanta leer las promesas buenas de Dios, pero para mí eso es como una promesa. O sea, eso está declarado. O sea, si usted está vivo y vive en este mundo, los problemas van a venir. Y luego viene la segunda parte más esperanzadora, pero bueno, confía que yo he vencido el mundo. ¿Ahora qué significa confía que yo he vencido el mundo? Y a veces también me ha pasado a mí, esto es muy personal, que a veces cuando te dicen, bueno, de hecho tú lo comenzabas al principio, basar la esperanza, y quiero ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, basar solamente la esperanza en la promesa de la vida eterna, que es la mejor promesa que podamos tener, que en la cual creo 100%, y eso se basa en lo que creemos. Pero a veces también siento que se sobreespiritualiza esa frase. O sea, pues tú dices, bueno, chévere, todo esto va a pasar, pero yo entiendo que en otra vida, que es eterna, voy a vivir mejor. Dice, no, pero también yo creo en un Dios que es bueno. Y sé que en este plano, y Dios me trajo a esta vida con un propósito, que es una palabra que utilizamos mucho, y el propósito no es sufrir, porque en el Dios que yo creo es un Dios de amor. Pero si tú no crees, Juan, disculpa que te interrumpa, Dale. Que a veces es un problema de nosotros mismos el tratar de ver... Hace poco tuve una conversación acá donde uno de Joshua, que es nuestro ilustrador, me decía, Alejandro, si pensamos a Dios como que existe, si quiere decir que tiene un principio y que tiene un final. Pero si pensamos que Dios es que siempre estuvo. O sea, no hay una manera de darle un principio y un final. Y dice, miércoles, qué sanador es verlo de esa manera. Y también nosotros pensamos, es que aquí en la tierra y allá en el cielo hay una esperanza lejos de nosotros. Pero si tú hoy decides creer en Dios, tú ya no perteneces a este plano. Uh-huh. El tema es que nosotros vivimos, no, es que estamos acá y Él está allá. No, Él está aquí. Claro, por eso te hablo de los pensamientos. O sea, cuando Exacto. tus pensamientos son sustituidos por los pensamientos de Él, tú comienzas a vivir esta vida con otra óptica. ¿Y cómo lo haces para no solo sustituirlo, sino para sentirlo? Para mí es un tema 100% de conocerle. O sea, es un tema de intimidad y de conocerle. Porque yo sí te puedo decir que en mi experiencia nuevamente, a mí esos días me sirvieron mucho para conocer más del carácter de Dios. O sea, en el peor momento de mi vida hasta ahora, es donde yo pude experimentar y conocer más el carácter y la voluntad y esa personalidad de Dios Padre, sobre todo de Dios Padre. Y hoy, que casi un año después, puedo entender mucho de lo que Dios usó. O sea, hay cosas en mí, hay cosas en nuestro matrimonio que no hubieran cambiado y no se hubieran doblegado si esa situación no sucedía. O sea, yo personalmente estoy convencido porque Dios de tiene eso. planes de bienestar y no de mal. Estos son los planes. Pero en ese momento era imposible verlo. O sea, no había manera de verlo. Y yo hoy en día, aunque suene muy loco, y eso también ayudó en un episodio que nosotros grabamos hace poco, cuando marcábamos esa diferencia en decir agradécele a Dios por todo, no. Es agradecer en todo tiempo. En todo tiempo. Yo hoy, si bien no estoy agradecido por lo que vivimos, estoy en este momento de mi vida súper agradecido porque esa situación llegó a nuestras vidas. Porque hoy en día estoy viendo el fruto de esa situación, cómo me ayudó a mí como persona a vivir más en paz. Pero fue fruto del conocimiento. Fíjate que... Y de la experiencia. Y del conocerle. Cuando digo experiencia es de por qué, vivirle. Juan? Mira, una de las estadísticas más terribles por qué unas personas dejan su fe es porque están adorando a un Dios al cual no conocen. ¿Sí? Que era un problema que tenían los griegos. Pablo llega, consigue un altar, y este altar ¿para quién es? Para el Dios no conocido, porque no lo conocían, no sabían cómo adorarle, no sabían cómo acercarse a él, no sabían cómo pensaba él, no sabían cuáles eran los planes que tenía ese Dios. Y las iglesias están abarrotadas de personas, o vamos a hablar de la fe, para no hablar de las iglesias, personas de fe que están depositando su fe en Dios, pero no conocen al Dios al cual adoran, y por lo tanto simplemente se basan y basan su fe en simplemente una frase: todo va a estar bien, porque así dice la canción de Cristian de Caro, que dice todo va a estar bien, y si ella lo dice, entonces todo va a estar bien. Entonces cuando vienen los momentos de las pruebas y son tambaleados por esa prueba, entonces como no conoces al Dios que está por encima de tus pruebas y de tu dolor, terminas
soltando tu fe. Terminas soltando tu fe y apartándote del Dios que tú decías adorar. Pero es por la falta de conocimiento. Claro, pero mientras más nosotros conocemos a Dios y le conocemos bíblicamente, entonces nosotros vamos a poder descansar más en la soberanía, en su poder y en lo que Él ha dicho. Que no necesariamente es un Dios complaciente. No. Porque aquí es donde para mí, desde mi punto de vista nuevamente... Eso es un error. Es muchas veces está Él y por eso yo se lo sé. Ni es complaciente ni es manipulable. Para nada. Y por eso yo le decía al principio, mi gran temor en esa situación que mía, y nuevamente estoy hablando desde mi experiencia, es qué duro y qué duro no, qué honorable y qué realmente qué admirable es saber por lo que vas a experimentar, en el caso de Jesús, y decir, pero tus planes, pero que se den tus planes. O sea, y cuando yo lo llevaba a mi vida, yo decía, o sea, no, yo quiero que mi hija salga de aquí, pero si en tus planes está llevártela, llévatela. O sea, porque yo no estaba listo para eso, ni estoy listo para eso. Son palabras fuertes. Son palabras muy duras. Me hiciste recordar, en un episodio pasado, creo que fue el episodio pasado, anterior a tú hablaste acerca del profeta Daniel y hablabas de todo el proceso que él tuvo con respecto al rey Nabucodonosor, que él estaba buscando la adoración. Y ellos se opusieron a adorar a Nabucodonosor, los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el que hizo Nabucodonosor, ¿no me vas a adorar? Entonces para el horno de fuego vamos a hacer una parrilla con ustedes, entonces, y láncenlos al horno de fuego. Y ellos en ningún momento titubearon de lo que estaban, en quién tenían depositada la fe. Y ellos exclamaron, Daniel exclama estas palabras. Dice, Daniel, capítulo 3, versos 17 y 18, para los que lo quieran buscar en su Biblia, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Eso es una fe verdadera. Total. No es ficticia. O sea, es entender Dios que Él tiene, claro. Librarlos. Sí. Dice, y si no... Fíjate que Él hace lo que tú haces. Por eso dije, wow, me hiciste recordar al profeta Daniel, porque dice, y si no lo hiciera, y si no lo librara, y si mi hija no se salvare, y si mi matrimonio no pudiera ser y si mi enfermedad no se cura, y si mi enfermedad no se cura, y si mi hijo no sale de esta enfermedad, X, o no puedo salir de mi problema financiero, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Hay una firmeza. Hay una firmeza. Fe y una confianza plena en que, y si no sale conforme a lo que yo creo que debería salir, que mi esperanza que no quiero salir frito de acá de este horno. Sí. ¿Y cómo comemos eso? O sea, ¿cómo se come eso? Pues entonces yo puedo pensar, obviamente yo puedo tener mi propia respuesta, pero si me pongo del lado de la persona que capaz no tiene esa fe que tenía Daniel, puede decir, bueno, entonces Dios me trajo para sufrir. Que creo que pocos la tienen. Dios me trajo para sufrir. ¿Qué Bueno, idea de en Juan, en el versículo que tú citaste ahorita era Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo, y está muy claro, en el mundo sufriréis aflicción. Sí. Nosotros estamos en un mundo donde usted no va a dejar de sufrir. Sí. El hecho de que usted esté en este mundo, puedes tener momentos, pequeños momentos, de alegría, de estoy súper bien con mi matrimonio ahorita y soy el hombre más feliz con mis hijos y ahorita tenemos el mejor episodio y estamos súper tranquilos, pero usted no sabe si usted cuando termine ahorita de grabar tiene un mensaje en su teléfono que dice se murió tal persona, pasó tal situación, porque así es el mundo. Claro, pero este mundo está lleno de aflicción y sufrimiento. Sí, pero vamos a ir más allá, porque eso nosotros recuerdan, si desde nuestro punto de vista de creyente, eso es como el ABC. Okay. O sea, eso es como el ABC. Pero si alguien no tiene un acercamiento a Dios, y hay que ser empático con esa persona y entenderlo de esa manera crudo, va a pensar, pero en Dios bueno, porque tiene que entonces que crear una situación tan imperfecta creando este mundo. Entonces, es ahí donde es el dilema del arquitecto y el obrero. Okay. Y es ahí donde es interesante ponerse en esa posición para entender quién es Dios. Porque si no lo entendemos, nosotros creemos en nuestra propia percepción de creyentes, que está muy bien, y Dios admira eso, pero también dejamos a un lado lo que hizo Pablo, que estratégicamente le explicó algo del Dios no conocido, porque era la manera de hacerles un dilema existencial a la persona, de apostar por algo que dejó en Dios, en todas las personas. Y lo he dicho muchas veces en estos dos episodios, que es el sentido común. O sea, Dios nos diseñó con eso exclusivamente para tener algo, para reconocerlo, así no lo entendamos.
Yo creo que con la persona que respondiendo específicamente a lo que tú dices de cómo tú le hablas a esas personas que hoy en día están atravesando una enfermedad o un divorcio o una crisis financiera, y lo que sí estoy seguro es, uno, por todo lo que hemos hablado, es no decirle a esa persona que todo va a estar bien, porque no hay garantía para eso. Sí, es irresponsable. Es irresponsable de nuestra Necesita parte decir eso. más acompañamiento. Pero nuevamente, lo que yo puedo decir desde las cosas que me han tocado vivir es que, y nuevamente como siempre tratamos de hacer en este podcast, es dejar como una opción y al final es una decisión de cada quien, porque es una decisión. Lo que sí es verdad es que, porque en todas esas situaciones, lo que más frustra, lo que más asusta y lo que más te llena de temores es no tener el control. Porque en esas situaciones no tienes control. Y ahí, porque tú dices, ok, ya los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya tuve las 20.000 reuniones con mi esposo, con los 20.000 psicólogos que hicimos. Ya fui a los 20.000 bancos y todos me dijeron que no. Ya no tengo más nada que hacer. Y ya yo no tengo el control. Y en el momento que tú decides, porque nuevamente es una decisión, cederle el control a Dios, las cosas pueden cambiar. Bueno, de hecho, las cosas van a cambiar. Entendiendo que si tú le cedes el control a Dios, probablemente ese resultado que tú estás esperando puede que no se dé. Pero lo que yo, Juan Carlos, ni siquiera voy a hablar por ustedes dos, yo, Juan Carlos, sí me atrevo a decir, por el Dios que yo creo, es que la resolución de la situación, aunque no sea la que tú quieras, en el fondo y en el tiempo van a ser mejor. Así es. Porque yo creo que los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Y no hay plan humano que sea perfecto. Sí. No, yo creo que es una respuesta muy clara o se acerca a esa claridad que capaz necesita alguien con ese dilema existencial de por qué estoy pasando por esto, que capaz siente que su fe no es suficiente o que no tiene fe. Pero lo que sí es que esos momentos te ayudan a entender que hay algo más. Sí. Indefinidamente, tú no puedes controlar eso. No puedes. O sea, hay dilemas en la vida que no los podemos controlar. Las enfermedades, el fallecer, un día te amaneces alegre, el otro día no estás tan alegre. No lo puedes controlar. Este cuerpo y a es veces así. Ni lo comprendes. Pero hay uno que me ha ayudado a tener paz, porque hay personas que sobreanalizan las cosas y capaz empatizas conmigo. Yo soy de esos que sobreanaliza las cosas y es un error, pero también lo he aprendido a usar para mi beneficio. Es pensar que me imagino a Dios, como les dije, como un arquitecto, donde yo capaz estoy armando una columna que para mí me parece fea, que no entiendo, que me dice, mira, quita esta pared, y yo digo, Dios, pero no la quiero tumbar porque esa pared se ve bien, porque tiene estos beneficios, túmbala. Y es entender que yo no puedo ver los planos completos de mi vida, no puedo ver la arquitectura porque hay un Dios que lo tiene, que no todo el mundo entra en esa arquitectura. ¿Por qué? Porque un arquitecto no va a construir una casa si la persona no quiere que la construya. Entonces hay personas que están sin el arquitecto y están construyendo su casa, obviamente, sobre las columnas incorrectas, sobre la arena, y por eso esa parábola tiene tanto sentido. Y hay otros que deciden construirla con el que domina el plano de la vida. O sea, si yo pienso en las cosas que no puedo solucionar en la vida, automáticamente yo digo, tiene que haber alguien, un ser superior que controle el equilibrio de las cosas. Total. No puedo vencer la muerte. Tengo que buscar algo que venza la muerte. No lo voy a poder hacer a través de la medicina, no lo puedo hacer a través de estos vicios, no lo puedo hacer inclusive cargando el rencor en mi corazón porque sé que esa persona no se merece mi perdón porque me enferma. O sea, mi cuerpo no está hecho para esas cosas. Entonces entiendes que hay un ser superior que te creó para un plano perfecto. Y eso toma todo el sentido porque ahí los planes sí tienen todo el sentido del mundo porque la casa está construyéndose sobre algo que no se va a derribar en esta tierra. Y es hacerse esas preguntas existenciales en todo momento. Es como decía Julián, todos los días te levantas, todos los días puedes dar gracias a Dios, pero también entender que en este tiempo es temporal. Exactamente. No para sonar fatal, es para esforzarte en el día de hoy que sí o sí dependes de Dios. Y que todo lo que suceda es porque Dios así lo quiso. Entonces es mucho más llevadero aprender a vivir así que aprender a vivir mientras va viniendo, vamos viendo y todo va a estar bien, porque hasta me es irresponsable conmigo mismo. Porque si un día me levanto con el pie izquierdo, como estamos diciendo, y yo me digo eso, ¿quién va a sentirse mal? Yo. Dios va a estar así como que eso es culpa tuya. Yo jamás dije eso. Entonces, es básicamente creo que algo que tiene que llenar nuestro corazón para poder darlo a otros.
Y cuando vayamos a decirlo con la suma responsabilidad que eso amerita, porque estamos tomando el lugar que no nos corresponde. Yo para ir cerrando, quiero nuevamente, porque al final se trata de empatizar también, ¿no? Porque sabemos que el sufrimiento, el dolor, es algo que es inevitable en este mundo y por ende hay personas que nos están escuchando, que hay personas que están atravesando momentos muy duros en este momento, seas creyente o no seas creyente. Y justo ayer, Amy, productora del podcast, nos compartió una canción que para mí fue de muchísima bendición y escucharla, porque básicamente resume todo lo que estamos hablando. Y la letra más o menos, de hecho la canción se llama Mercy Me, y la canción se llama Even If. El even if es como, bueno, ¿y si no? Y básicamente esto en la canción es un hombre expresando todas sus preocupaciones, incluso expresa su poca fe que tiene en ese momento, que a todos nos ha pasado, aunque al creyente y al no. Y sobre todo al creyente, voy a hablar del creyente, de que muchas veces pasamos por situaciones donde vemos nuestra fe disminuida a cero. Hasta eso le agrada a Dios. O sea, de decir, en este momento no tengo fuerza, en este momento no tengo fe y no creo. O sea, todo lo que he aprendido no lo creo. Y yo quiero que tú hagas esto, que me soluciones esto. Y luego ahí es donde entra la canción Even If. O sea, pero si no lo haces. Y ahí es donde yo creo que es el corazón que todos deberíamos tener y pedir tener. Porque yo personalmente admito que me cuesta decir que ese corazón yo lo tengo. Pedir ese corazón de que, y si tú no haces lo que yo estoy pidiendo y si la solución no se soluciona como yo quiero que se solucione, más allá de todo eso, mi esperanza es solo tú, está solamente en ti. Tener ese corazón, yo creo que es lo que en mi cabeza se traduce como lo que la Biblia llama la paz. O sea, la paz está en confiar que aunque tú no entiendas y las cosas no se den como tú te das, confía que hay un Dios que tiene planes por encima de lo que tú puedes entender. Y bueno, nada, quería como dejar esa canción para... Yo quiero leerles una frase para terminar que resume exactamente todo lo que tú has dicho y gloria a Dios por esas cosas, porque dice, la esperanza cristiana, voy a quitarle la palabra cristiana, la esperanza de una persona no es un todo se solucionará mágicamente, no puede estar basada en eso, sino la seguridad de que nuestro dolor no tiene la última palabra. No lo tiene. Así es. Entonces, tengamos esperanza y evaluemos el optimismo.